vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Estoy llamando, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra. Vamos a orar. Ay, me encanta. Señor, gracias Dios por estar aquí con nosotros, por inquietarnos, por poner en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque un día determinamos, vamos a hacer este estudio de Proverbios y aquí vamos, Señor, poco a poco avanzando en este precioso estudio. Gracias por todo lo que has venido hablando a nuestra vida, Señor. Permítenos atesorarlo, vivirlo, llevarlo a la práctica. Te lo pedimos, Señor, es el deseo más grande que tenemos, que crecer en sabiduría, crecer en el temor de ti, en el conocimiento de ti, en el amor, en la verdad, en la justicia. Ayúdanos, Señor. Queremos también ser santos porque tú eres santo. Nuestra vida, Señor, está en tus manos y nosotros estamos plenamente confiados de que tú tienes cuidado especial de nosotros y todo lo que pase en nuestras vidas siempre será para nuestro bien. Ayúdanos a entender esto, porque esta es una promesa donde en Romanos 8:28, Señor, tú nos dices que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a tu propósito somos llamados. Entonces, gracias Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestra paz, nuestro gozo, nuestro refugio. Gracias, Señor, porque en ti todo lo tenemos, nada nos falta. Gracias porque Cristo es la plenitud que lo llena todo en todos. Tú, Señor, eres nuestra plenitud. En ti estamos completos. Te bendecimos y te damos a ti muchas gracias, Padre, por dejarnos venir a tu palabra. Rogamos que seas tú hablándonos, enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a leer el capítulo 8 de Proverbios. Y dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. No clama, empieza con una pregunta. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al campo, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, oh a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Bueno, de ahí leí hasta el 9. Bueno, leí hasta el 10, pero me voy a quedar hasta el 9. Entonces empieza haciendo una pregunta, ¿cierto? Dice, no clama, no da su voz, y eso me hace recordar al principio cuando estudiamos Proverbios, que dice que, creo que era en el capítulo, ¿dónde es que lo dice? Ah, sí, en el capítulo 1, donde también en el 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Y aquí en el capítulo 8 viene a decirnos que también la sabiduría clama, da su voz y empieza a decir por las veredas, en las puertas, en la entrada a la ciudad. Entonces vemos nuevamente que la sabiduría es accesible.
Tenemos que buscarla, sí, debemos esforzarnos, claro, pero no está imposible para nadie que la adquiera, que la reciba. Basta que tenga la intención, que tenga el deseo y que no se quede solamente en intenciones, sino en tener un plan de acción. En este caso, nosotros estamos hablando y tenemos claro que la sabiduría divina y, y la sabiduría divina es la palabra de Dios. Si queremos crecer en la sabiduría, tenemos que venir a la palabra de Dios. Y cuando vienes con el corazón correcto, con la intención correcta, con esa hambre, esa necesidad, ese corazón humilde, donde le decimos al Señor, háblame, enséñame, muéstrame, quiero agradarte. Cuando tienes tu corazón así, ten la certeza que la vas a encontrar. Pero si decimos, ay, ¿para qué? Ay, ya me la leí. A mí me han dicho, ay, yo ya me la leí toda. Ay, yo ya me la he leído tantas veces. Y yo, bueno, ¿cierto? Pero si uno se cree sabio en su propia opinión o si uno dice, ya no más, ya no necesito más, esa es una muestra de necedad. Porque todo el tiempo, y más con la palabra de Dios, hay oportunidad de aprender. Entonces, el sabio siempre ve esa oportunidad. Y más con la palabra de Dios que dice que ella es viva y eficaz. Y yo sé que a usted le ha pasado que de pronto lee un texto, una parte de la Biblia y la lee y luego vuelve y la lee al otro día o un año después o un mes después, en fin, tiempo después, y de pronto entiendes otra cosa y el Señor vuelve y te habla. ¿Por qué? Porque ella es viva, es una fuente inagotable. Entonces cuando vienes a ella siempre te va a saciar, siempre. Procura no pararte de tu lugar de estudio sin que Dios te haya hablado. No, sí, ya leí, ya cumplí con la tarea, por decir así. Sí, ya cumplí con mi deber. Pero, ¿qué te habló Dios? Esto es supremamente importante. Todos los días nos deberíamos preguntar. Yo le pregunto a mi esposo, amor, ¿y qué te habló Dios? Porque él hace su devocional solito arriba, en fin, y en las noches nosotros junticos, algunas noches, y él siempre está arriba haciendo su devoción, se va para arriba a hacer su devocional y yo me quedo acá. Y yo siempre que él baja y me prepara el cafecito y así, y yo le digo, amor, ¿qué te habló hoy el Señor? ¿Qué te enseñó? Y es súper delicioso. Y no deberíamos dejar pasar un día sin que el Señor nos hable. Claro que sí. Entonces, ahora, obviamente, cuando todo lo que el Señor nos habla está sustentado en su palabra. Eso es bien, bien importante, porque a veces pues puede pasar que, ay, Dios me habló y lo mandó a hacer cosas que van en contra de la Biblia o que uno dice, ay, ¿qué le pasó? Entonces hay que ser coherentes también, que lo que Dios habla jamás va a contradecir su palabra. Ok, entonces vemos que la sabiduría es accesible. Es más, llama la atención, grita, clama, nos busca. Y siempre cuando estamos dispuestos vamos a encontrar una oportunidad para aprender. Todo, hasta las calamidades, hasta de las situaciones adversas, el sabio siempre va a sacar una lección de vida. Entonces la sabiduría está clamando, préstenme atención. Y no, muchos están entretenidos, ocupados, deslumbrados con tantas cosas de este mundo que aquí se van a quedar. Entonces tú y yo, gloria a Dios, tú y yo estamos en pos de avanzar en ese camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque estábamos tomando el tiempo para inclinar nuestro oído y escuchar también la voz de Dios, porque estamos abriendo nuestro corazón para que la palabra entre y obre en nosotros. No solamente podemos oír de la palabra. Usted no se debe conformar con escuchar la palabra nada más cuando va a la iglesia o cuando va a su grupo de oración o cuando ve un video, ¿cierto? No nos hagamos dependientes de nadie. Es decir, yo aquí les estoy compartiendo de la palabra y qué bendición esta oportunidad que Dios me da. Me siento muy honrada. Pero sería triste que yo a ustedes de alguna forma no les explicara o no les enseñara que no se hagan dependientes del hombre.
Ustedes, cada quien, todos los días, en la intimidad, en oración, en la palabra, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Entonces, muy ricos estos estudios así dirigidos y todo, qué bendición. Pero la idea es que usted empiece a tomar el hábito de leer diario la Biblia, de hacerlo de una manera meditando, y que si por alguna circunstancia, no sé, usted no va a ver ningún video, no va a ir a la iglesia, lo que sea, pero usted va a la palabra, que tenga esa necesidad, que sea algo, el Espíritu acosándote de que necesitas escuchar su voz, la voz del amado. Ok. Entonces, dice, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended simples. Entonces aquí nos muestra que el simple no entiende, no entiende. Y por eso le está como que llamando la atención, por favor, entienda. No entiende porque no anda en el espíritu, porque es una persona inexperta, ignorante, no. Ahora, todos podemos tener áreas en las que somos ignorantes, claro que sí, nadie se las sabe todas, y más en la vida de fe, ¿cierto? Pero que Dios sí vea en nosotros esa diligencia por aprender, por mejorar, por crecer en el conocimiento de Él, por avanzar en nuestra vida de fe. Porque en un trabajo usted sí se esfuerza para que le den un ascenso, y usted sí va y estudia más para que usted pueda tener algunos logros y le paguen más. En fin, con las cosas de este mundo nos esforzamos, y qué importa si hay que trabajar doble, si hay que hacer ciertos sacrificios. ¿Cuánto más cuando se trata de su vida eterna, cuando se trata de conocer a su Padre, a su Creador? Entonces, qué importante. Recordemos que por allá nos decía que la sabiduría es nuestra vida. Entonces, nuestras decisiones, las decisiones que tomemos, todo va a depender de cuánta sabiduría hay en nuestra vida. Y eso lo vamos a poder calcular también de cuánta palabra hemos guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de ahí es donde, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan momentos álgidos donde tienes que tomar una decisión, ahí se va a poner a prueba lo que tú has guardado en tu corazón. Ok, entonces dice, entended, y vosotros necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Hablaré cosas y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Esto lo hace la sabiduría, ¿cierto? Hay personas que desprecian la sabiduría, simplemente no le interesan, la rechazan, pero si le van a hablar de chistes absurdos o vulgares, groseros, si le van a hablar de chismes, si le van a hablar de inmoralidad, ay sí, venga, cuénteme más. Pero le van a hablar de Dios, le van a hablar del consejo de Dios. No, eso no le interesa. Bueno, así son los necios. Entonces, dice, la sabiduría habla cosas rectas, excelentes, habla la verdad. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Eso es lo que haremos. Hablaremos cosas rectas. Si no vamos a decir nada bueno, entonces mejor guardemos silencio. Es lo mejor. Aún el necio, cuando calla, se le cuenta por sabio, dice más adelante. Entonces, si no vamos a decir algo bueno, Señor, por favor, guarda mi boca. Por allá hay un salmo, creo que es el 141:3, que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Ahí le está diciendo, póngame un vigilante, que no me deje salir nada de mi boca incorrecto. Mejor si voy a decir algo, que me la cierre. Es algo así que debemos orar, Señor. Vigila la puerta de mis labios, que no salga nada de mis labios que no te honre. Y el Salmo 19:14 es una oración muy hermosa, donde dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Jehová. Espera, yo lo busco. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Esa debe ser una oración. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, o sea, mis pensamientos, sean agradables delante de ti, Señor. Esa debería ser una oración diaria de nosotros. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda cumplir en nosotros esto. Vamos a hablar cosas rectas, vamos a hablar cosas verdaderas, excelentes, que los demás digan, ay, qué lindo, escucho a esta persona y cuánta sabiduría, o lo que habló me dio dirección, alumbró como mi situación. Eso es lo que hace un consejo sabio, trae luz. Entonces, qué lindo que el Señor nos permita. En Isaías también dice, dame lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué lindo pedirle al Señor esto. Ok, la impiedad abominan mis labios. Entonces aquí está hablando la sabiduría y tú y yo estamos en pos de crecer en esa sabiduría. Entonces tú y yo debemos tomar esa decisión. Hablar lo bueno, rechazar lo malo, y dice la impiedad abomina mis labios. ¿Qué es la impiedad? Todo lo contrario a la piedad. Entonces, si yo voy a criticar, a murmurar, a quejarme, a cuestionar, a decir palabras con doble sentido, inmorales, en fin, todo ahí, todo eso es impiedad. Ok, dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Ahí leí el 10. 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Es decir, imagínate tu casa llena, todas las habitaciones, los baños, todo, tu casa llena de oro. Y dice, eso no es nada. Adquirir sabiduría es 10,000 veces mejor que eso. Imagínate. Y en este mundo, justamente, la gente cuánto se esfuerza por adquirir, tener. Y tristemente, muchos creen que en el tener encuentran identidad, valor. Entonces, no, entre yo más tengo, más respetado voy a ser, no sé, más se me levanta la autoestima y me creo mejor porque tengo. No, pues yo siempre he dicho, pues a quién no le gusta la platica, ¿cierto? A todos nos gusta. Y si el Señor nos permite darnos un gustico, eso, amén. Y tampoco les estoy diciendo de que tengamos una mentalidad mediocre y que no, lo que Dios nos permita. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso, seamos agradecidos. Y claro, podemos tener nuestras metas. Señor, yo quiero mi casa propia. Ay, Señor, qué rico un carrito. Ay, Señor, bueno, un carro. Me acordé de alguien que dijo que le pedía al Señor un carrito, y que el Señor le dice que un carrito de perros. Entonces, bueno, hay que especificarle al Señor qué es lo que uno quiere. Pero bueno, está bien que usted presente sus deseos delante de Dios. Lo dice el Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú le puedes presentar las peticiones de su corazón. Claro que sí. Ya Dios determina qué le da y qué no, en su perfecta voluntad. Pero es hermoso saber que cuando Dios nos dice no, es porque Él tiene algo mejor en mente para nosotros. Entonces, benditos no, benditas negaciones cuando el Señor nos dice no. Y si nos dice sí, pues qué alegría. Otras veces dice, espera, todavía no estás preparado o preparada para recibirlo, pero sí te lo voy a dar, ¿cierto? Esas son las respuestas de Dios, sí, no o espere. Ok. Pero entonces ahora vemos que mucha gente se desgasta en eso, en tener. Y la Biblia dice que los impíos, los gentiles, los que no conocen a Dios, se preocupan por esas cosas.
Entonces nosotros debemos esforzarnos por agradar a Dios, por buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. También nos dice la Biblia que el Señor nos quiere dar cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros deseamos o anhelamos. Entonces descansamos en esas promesas, y como siempre les digo, la riqueza más grande que tenemos, primero que todo, es la salvación, que fue completamente gratuita. Esto ya debe traer mucho gozo a nuestra vida, porque ¿de qué vale ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Lo dice la palabra. Y esa salvación produce en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tristemente, algunas personas, o muchas o todas, entre más dinero tienen, menos paz tienen, ¿cierto? Algunos ni pueden salir, les da miedo que los secuestren, les da miedo que, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, cuando lo que adquirimos, lo que Dios nos permite tener económico, lo tenemos en el temor de Dios, esto nos debe dar mucho gozo. Y no nos debemos comparar con Julanito, Julanita, que tiene esto, lo otro, no. Nuestro valor no depende de eso. Depende de lo que somos en Cristo. ¿Y sabes tú y yo qué somos? Nada más ni nada menos que fuimos comprados a precio de sangre. Tú y yo valemos la sangre de Cristo. Imagínate. O sea, ya ese es el valor más grande que puedes tener. Ok, entonces está diciendo acá, que todo ese dinero y que todas esas posesiones no se comparan con lo que es la sabiduría. Y yo no sé si a usted le ha pasado, o lo ha vivido, o lo ha visto muy de cerca, o en fin, personas que empiezan a prosperar y se empiezan a alejar de Dios, porque ya no tienen tiempo, porque ya tienen otros intereses. Y es triste, porque me ha tocado de pronto acompañar a personas en oración para que el Señor les dé un empleo. Y entonces, mientras no tienen empleo o están en alguna enfermedad, en fin, eso se meten con Dios y oran y ayunan y están ahí pegadas de Dios. Y Dios les da la bendición del empleo, por ejemplo, y ya usted no vuelve a saber nada de ellas. Y uno, ay, qué triste, ¿cierto? Entonces, qué importante que meditemos en esto, que el Señor nos ayude a establecer muy bien las prioridades, y que entendamos que de lo único que podemos sentirnos orgullosos, como dice en Jeremías 9, 23 y 24, de lo único que usted, si quiere vanagloriarse, lo podría hacer, es de que conoce al Señor, no de su riqueza, no de su sabiduría, lo dice la palabra. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque nosotros podemos decir, aquí estamos con ese propósito de conocer a nuestro amado Dios. Ok, entonces dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ay, ¿quién no quisiera ser un muy buen consejero? ¿Cierto? Y quien no quisiera darse a sí mismo muy buenos consejos, que no cometamos tantos errores que a veces, Señor, por esa falta de sabiduría. Que Dios nos ayude. En el 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ay, que es que Dios es solo amor, amor. No, mira que la palabra nos empieza a mostrar las cosas que Dios odia, desprecia, abomina. Y aquí en esta parte estamos viendo esto. Si usted lee Isaías capítulo 1, Dios de los cielos, también vemos algunas cosas que Dios odia. Y bueno, varias cosas que nos muestra la palabra. Pero aquí como tal está diciendo, ¿qué es el temor de Dios? Aborrecer, despreciar el mal. Si tú eres una persona que ama al Señor y que estás que eres una persona sabia, que tienes esa sabiduría divina y que amas al Señor, entonces amas la sabiduría, pero asimismo odias y desprecias todo lo que va en contravía de la voluntad de Dios. Todo lo que Dios odia, tú lo odias, tú lo rechazas, tú no lo recibes, no lo aceptas, no lo permites en tu vida. Así de sencillo. Somos radicales. La Biblia dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios.
Entonces, frío o caliente, pero tibios no. Entonces, determinémonos a darla toda por el Señor. Y examinemos cada uno de nosotros si hay áreas donde dice aborrecer el mal. Y por allá en otro capítulo vimos que el temor del Señor es apartarse del mal. Entonces, ¿en qué áreas de mi vida Dios puede estar viendo maldad, puede estar viendo oscuridad, desorden, cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios? Ahí es donde tenemos que tomar decisiones y decir, Señor, de esta manera voy a mostrarte mi amor, mi adoración verdadera, que es con hechos. Por eso dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y a mí me impacta porque dice que los busca. ¿Y eso qué quiere decir? Que no son fáciles de encontrar. Cuando tú estás buscando algo es porque no lo encuentras fácilmente. Un adorador en espíritu y en verdad es el que adora a Dios con su vida misma, no solo de palabras. Entonces, qué lindo pedirle al Señor que nos ayude con esto, ¿cierto? Muy, muy, muy importante. Que todos nuestros caminos sean agradables delante de Él. A eso es lo que tenemos que apuntar. Entonces, preguntémonos, ¿habrá algún área donde el Señor me puede estar, pues obviamente nos está observando en todo, pero puede estar... ¿cómo lo digo, Espíritu Santo? Áreas donde el Señor puede estar alejado, porque la Biblia dice que por decir Él resiste al orgulloso, y el orgulloso, o sea, Él se aleja del orgulloso y es cercano del humilde. El orgulloso es que el que se encierra en su parecer, el que aún conociendo la voluntad de Dios, pues no la quiere hacer. Hay muchas formas en que le podemos mostrar a Dios orgullo. Y ahí en esas áreas Dios nos resiste. Como que, muy bien, estás ordenando tu camino, pero continúa. No nos podemos estancar. No podemos decir, bueno, yo ya dejé esto, ya. Listo, Dios debe estar muy feliz conmigo porque ya cambié esto. Gloria a Dios. Pero la idea es poco a poco ir dando más y más pasos de fe, pasos de obediencia. Entonces dice, aborrecer el mal, el temor de Dios, ya usted desprecia, usted ya ni lo consiente, ya ni lo, nada, ya usted dice no, corta definitivamente. Dice la soberbia, que es orgullo, arrogancia, el mal camino, todo eso lo desprecia el Señor. Dios mío. La boca perversa. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan la justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me hallan, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces, mire qué importancia de nosotros estar buscando, y dice temprano. Tristemente a veces uno tiene que esperar a tocar fondo y Dios lo llama de una y otra manera y la sabiduría es llamando su atención y uno no la pone a esperar, no, después, no, todavía no. Bueno, pero qué lindo es temprano, es decir, reaccioné pronto. Y también se refiere en la mañana, ¿cierto? En los que temprano me buscan. Al despertar, usted buscó esa sabiduría de Dios. Amén, ¿cierto? Me hallan los que temprano me buscan. Amén. Esa es una promesa muy linda. Por decir, yo puse de promesa el versículo 11 y aquí este versículo, en lo personal este versículo 17 me parece muy lindo. Las promesas son todas esas palabras que tú encuentras y que tú dices, ay, yo quiero que se haga real en mí, que Dios dice, voy a hacer esto en ti. Esto es lo que tienes si me obedeces, si haces esto, pues yo te doy esto. Siempre una promesa tiene una demanda o algo que Dios nos está pidiendo que nosotros cumplamos también nuestra parte. Entonces, por decir en este 17, mi parte es buscarlo y buscarlo temprano. Y Él me está asegurando ahí que se va a dejar encontrar. Como dice en Jeremías 29:13, que dice, se la leo en un momentico.
29, 13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una promesa, si tú me buscas, me hallas, es lo que está diciendo aquí también. Ahora, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Es decir, las riquezas, la prosperidad, eso viene por añadidura. Cuando tú has determinado que la sabiduría sea tu prioridad. Ya por añadidura, mira que cuando Salomón, el autor de este libro, Dios le dijo, pídeme lo que quieras, y él pidió sabiduría. Dios se agradó tanto de esta petición que le añadió y le dio muchísimas riquezas. Entonces, como añadidura. Y dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado vuelve y hace énfasis. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Entonces vuelve y hace énfasis en el dinero, en la economía, en el oro, en la plata. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros los seres humanos, claro que tendemos a eso, a buscar dinero, a hacer más, a ganar, a tener, entonces vuelve como que quita la mirada de lo económico, quita la mirada del tener, del ganar, del dinero, de todo eso, y enfócate en mí y yo ya me encargaré de lo demás. Aquí lo está, lo que nos quiere como decir, llevándonos a quitar la mirada del oro, de la plata, y a decir, pon tu mirada en mí, en la sabiduría, que yo te voy a añadir lo demás. Amén. Dice 20, por vereda de justicia guiaré. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. Que nos va a guiar por el sendero de justicia, nos va a guiar por la justicia, por sendas del juicio, que para los que me aman tengan su heredad, nuestra porción. Recordemos que nuestra heredad está en los cielos. La Biblia dice que nosotros somos, en este mundo, somos peregrinos, estamos de paso. Pero realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá es donde pertenecemos y allá es donde vamos a recibir nuestra heredad. Entonces dice, Jehová me poseía en el principio y ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme. Bueno, ahí hasta el 31, les leí desde el 22 hasta el 31. Entonces, aquí les he dicho que Cristo es la sabiduría de Dios, y mucho nos está mostrando que es Cristo, Cristo, Cristo. Sin embargo, hay que tener, en este capítulo como tal, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente en Juan capítulo 1, en Corintios, en Colosenses, en fin, da varias descripciones cuando dice que Jesús estaba creando con el Padre. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando dice que en el principio, está hablando de Génesis.
Y en el principio se movía el Espíritu, donde dice Génesis, se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas y todo estaba desordenado y vacío. Y cuando ya Dios dijo, hágase la luz, entonces a través de la palabra, Jesús es el verbo, es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, es hermoso. Cuando hemos estudiado el libro de Juan, hemos profundizado un poco al respecto y es precioso. Entonces, listo, la Biblia nos muestra que Jesús fue el creador, porque también dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo esto nos queda muy claro, pero digamos que hay ¿cómo se llama? Una secta, ¿cierto? Que va en contra de la palabra y dicen que Arriano, me parece que es Arriano de Alejandría, donde él dice que, sí, aquí era Cristo, la sabiduría de Dios, aquí es Cristo, pero es que aquí dice que fue engendrada, aquí dice que él la creó, entonces lo que quiere decir que Cristo es creado, por lo tanto no es Dios. Entonces mira cómo alguien nos puede enredar con un versículo, nos puede enredar, confundirnos, y si nosotros no tenemos buen fundamento bíblico, salimos diciendo, amén, ay sí, yo no lo había visto así. Entonces tengamos mucho cuidado. Yo con eso sí, tengo como ese celo y como que Señor, ayúdanos. Hay tantas personas, la Biblia dice que aún los escogidos van a ser engañados, tantas sectas, tantas falsas doctrinas. Entonces, cuando a usted le den un texto, no se pueden quedar solamente con ese texto, se lo tienen que sustentar en varias partes de la Biblia. Esto que dicen que entonces Jesús fue creado, completamente falso. Y entonces que como fue creado, no es Dios. Falso. ¿Por qué? Porque la Biblia en muchos textos nos dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿qué hacemos con esos otros textos? Lo que quiere decir que esa interpretación que se le está dando está incorrecta, porque la Biblia no se contradice. Entonces, qué importante. Sí, aquí nos está mostrando mucho a Cristo como la sabiduría de Dios. Efectivamente es así. Pero también es cierto que en este capítulo 8, lo que está haciendo el mismo Espíritu a través de Salomón, que fue el que escribió, a través del autor, nos está haciendo como un paralelo entre esa mujer que vimos en el capítulo 7, ¿cierto? Que vimos una mujer inmoral, cómo también iba y buscaba sus presas y todo eso. Eso es lo que hace el enemigo, ¿cierto? Pero también vemos la sabiduría, entonces está haciendo esa comparación, cómo va y busca. Pero entonces mucho cuidado. Cuando usted escuche doctrinas así que confunden algo, busque ayuda, busque asesoría y personas que verdaderamente le instruyan como es. De hecho, aprovecho para decirles, nosotros tenemos estos estudios bíblicos temáticos todo el tiempo gratuitos, pero también tenemos unos discipulados. Y en esos discipulados nos enfocamos mucho en apologética, que quiere decir defensa de la fe. Y ahí en la apologética abordamos temas de lo que cree esta religión, lo que cree esta, para que cuando tú te encuentres con uno de ellos y de pronto quieran confundirte, tú tengas fundamento bíblico para derribar esas mentiras y, si Dios lo permite, hasta traer esas personas a la luz de la verdad, ¿cierto? Pero debemos aprender de la palabra de Dios, escudriñarla, esforzarnos, ser diligentes en el estudio de ella. Eso se llama apologética, la defensa de la fe. Y en 1 Pedro 3:15, Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa cuando alguien demande, espera, yo se las leo, demande razón de nuestra esperanza. 3:15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa, pero escuchen, con mansedumbre, o sea, con humildad. No se trata de pelear, de contender, de gritar, no, con mansedumbre, pero defienda lo que usted sabe conforme a la palabra.
con mansedumbre y reverencia, o sea, respeto. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, bueno, ¿y tú por qué crees en Jesús como Salvador? Bueno, ¿y tú por qué dices que es? Bueno, en fin, tantas cosas y usted las puede sustentar en la palabra y no con un solo versículo, con muchos versículos. Por eso es importante estudiar los contextos y todo eso. Entonces, si usted quiere aprender un poco más, les motivamos a que se inscriban a los discipulados, que todavía tenemos inscripciones abiertas. Ok, entonces sí era importante como hacerles esa aclaración. En el 32 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Otra vez, estos son bienaventurados. La primera bienaventuranza que encuentro acá. Y bienaventurados los que guardan mi camino. Recuerden que bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Bienaventurados los que obedecen. Guardar quiere decir obedecer. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecies. A veces Dios pone personas para que nos aconsejen, para que nos exhorten, nos hagan entender cosas y a veces nos enojamos con las personas. Ay, no, es que me está criticando, me está juzgando. Y es Dios mismo que está aconsejándonos. Entonces dice, no desprecies el consejo. Ahora les he dicho, el consejo que siempre sea basado como está escrito en la Biblia. O sea, que si nos van a llamar la atención, sea, mira, estás haciendo mal, deberías, en el amor de Dios te lo digo, corrige esta situación, porque mira lo que la Biblia dice, y yo no quisiera verte sufriendo, recibiendo las consecuencias de eso, pero todo conforme a la palabra. No es que, ay amiga, es que a mí me parece, es que yo creo. No, a mí me habla conforme a la Biblia y deme toda la vara que quiera, porque también la vara es amor. Hágale. Respiro profundo y tomo agüita. Pero que todo sea conforme a la palabra de Dios. Idealmente que nos hablen con amor, o si nosotros somos los que vamos a hablar, hacerlo con amor. Eso es muy importante. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo, creo que era 2 o 3, de la misericordia y verdad. Ese equilibrio que debe haber en nuestras vidas. Ok, entonces dice, bienaventurado, otra bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. Es una promesa preciosa, 34 y 35. Entonces está diciendo, bienaventurado el que, ¿qué? El que vela a mis puertas cada día, es decir, donde todos los días vamos a la presencia de Dios. Estamos en la presencia y no se quedó dormido, vela, está vigilante, está atento a lo que Dios le va a hablar, a lo que Dios va a hacer. Entonces está velando. Eso de velar, recordemos que Jesús también nos dijo que teníamos que velar y orar porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velemos también y seamos sobrios porque tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando devorarnos. Entonces tenemos que estar vigilantes también porque en cualquier momento viene Cristo. Y viene por su iglesia y va a venir como ladrón en la noche, no va a avisar, aunque ya nos ha dado muchísimas señales. Ya, Él está a las puertas, como dice la palabra. Entonces tenemos que estar velando, estar despiertos espiritualmente, nada de estar adormecidos, ¿ok? Entonces dice, cada día la oración, el estar en la presencia de Dios es de diario. No es cada tantos días, cada que voy a la iglesia, cada que tengo un problema, cada que me nació. Hoy sí me nació. Ay, no, hoy no me nace. Hoy estoy muy aburrida, hoy estoy muy triste, hoy no me nace. No, vea, deje esas emociones a un ladito y dígale, vea, ciertamente, Señor, yo no quiero, pero como no depende de mis emociones, yo lo voy a hacer porque es que lo necesito, de esta relación con Dios, de esta relación en oración, en la palabra, depende mi vida. Y es como cuando estamos enfermos y nos mandan un medicamento o unas inyecciones que no nos gusta.
pero sabemos que es lo que nos va a sanar. Toca, así no me guste. Entonces, claro, a todos nos da pereza en algún momento orar, ir a la iglesia, leer la Biblia. Sí, es verdad, pero hay que decir, bueno, ¿quién es el que no quiere? La carne, nuestra humanidad, la que no quiere, pero el espíritu lo necesita, lo clama. Entonces, qué importante. Dice, más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Padre de la gloria. Vamos entonces a orar. Recuerden que ya ustedes escriben sus preguntas de acuerdo a lo que Dios les haya hablado, de lo que hemos visto acá, de lo que estudiamos. Ya usted se va haciendo preguntas. ¿Qué tan diligente estamos siendo en la oración, en buscar al Señor? Donde deben buscarlo, porque dice que el que lo busca lo halla, que mi corazón qué tan inclinado está a la palabra de Dios o al dinero. Por eso el salmista en el Salmo 119 dice, inclina mi corazón a tus testimonios, es decir, a la palabra, y no a la avaricia, es decir, no a la codicia. El corazón se inclina mucho a la codicia y a la inmoralidad. Entonces, qué importante nosotros someter todo esto en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, amado y precioso Dios, por una vez más hablar a nuestro corazón. Nosotros decidimos, Señor, buscarte cada día en oración, buscarte y sabemos que tú te vas a dejar hallar. Llénanos más y más de sabiduría. Queremos ser esos bienaventurados, caminar fielmente en tus caminos. Enséñanos, Señor, guíanos por tus sendas. No permitas que nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Guárdanos fielmente en tu camino. Te lo pedimos, amado Señor. Danos un corazón humilde para recibir diariamente tu consejo. Gracias, Dios, y permítenos también ser personas de bendición para otros, que les podamos dar sabios consejos, que les podamos siempre hablar conforme a lo que está escrito en tu palabra, que no hablemos palabra de hombre, sino que todo lo que digamos sea conforme a lo que está escrito. Guárdanos, Señor, de doctrinas de error, de mentiras, engaños. Llévanos a andar fielmente en tu verdad. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como está escrito. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hoy clamamos, Señor, por esto. Ayúdanos a anclarnos firmemente en tu palabra y que seamos inamovibles. Llénanos más y más de tu gozo, más y más de tu paz. Permítenos, Señor, seguir perseverando en este estudio, a pesar de las ocupaciones, dificultades, que tengamos, Señor, como prioridad este tiempo devocional contigo. Gracias, Dios. Gracias, precioso. Pongo delante de ti, Señor, cada persona, cada hijo e hija tuya, Señor, que está viendo este video. Ruego tu favor sobreabundando para con ellos. Ruego tu gracia. Ruego, Señor, que seas tú obrando de manera sobrenatural en sus vidas. Que ellos te amen cada día más y más. Que sus corazones ardan de pasión, de amor por ti, que despiertes en nosotros, Señor, ese amor por la santidad, por agradarte, por complacerte a ti, Señor. Quita de nosotros todo amor al dinero, a la avaricia, que nosotros logremos entender que es más importante adquirir sabiduría que cualquier riqueza de este mundo, Señor. Tú eres nuestra porción, en ti nos deleitamos, tú eres nuestra herencia, tú eres más que suficiente para nosotros, contigo todo lo tenemos, te amamos. Dígale, Señor, te amo y quiero amarte cada día más y más. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Dios les bendiga.